Bendiciones hermanos y amigos, estos son momentos con Dios y quiero compartir la palabra del Señor basada en San Juan capítulo 3 del verso 1 al 16, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es; lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles del que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Oremos. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te alabo, te bendigo, te doy gracias, Señor, por las vidas de que, oh Dios, están viendo que van, oh Dios, a ser edificadas a través de estos medios. Señor, te doy gracias por los que entienden, Señor, tu palabra, por los que la reciben, Señor, por los corazones que son transformados. Señor, te doy gracias por los que son sanados, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos das oportunidad cada vez, Señor, para escucharte. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, amados hermanos y amigos, estos son momentos con Dios y vamos a estar hablando de la vida de Nicodemo. Jesús y Nicodemo. Nicodemo llegó a Jesús de noche, quizás no podía hacerlo de día porque por el miedo de ser visto por los otros rabinos, porque Nicodemo tenía pues un puesto muy importante, era rabino de Israel, era maestro, y él conocía muy bien la ley de Moisés y comienza a darle una especie de reconocimiento al Señor, a decirle pues que ninguno podía hacer estas cosas si no estaba el Señor con él. Y el Señor le dice: de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo pues dice: ¿cómo puede un hombre siendo viejo meterse en el vientre de su madre y volver a nacer? Y el Señor nuevamente le explica y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. El Señor se estaba refiriendo muy bien al cambio espiritual, al cambio de la vida interna, esa vida moral, esa vida espiritual que tenía que ser regenerada. Y aquí dice: lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, es necesario nacer de nuevo. Entonces el Señor le da un ejemplo, le dice: el viento sopla donde quiere y se oye su sonido, mas ni se sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Entonces el Señor le dice: siendo tú maestro de Israel y no entiende todas estas cosas. Entonces el Señor le dice:
lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis las que son celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Mas como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, el Señor le recuerda a Nicodemo como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto cuando los israelitas iban por el desierto, y todos los que miraban a esa, los que eran mordidos por serpientes y miraban a esa serpiente que estaba allá en esa asta, eran sanados. Y los que no miraban a esa serpiente, pues no se sanaban, podían morir. Entonces el Señor da el ejemplo, dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces el Señor le está hablando a Nicodemo de la cruz, la importancia de él va a ir a la cruz a morir por toda la gente que crea en él, por todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Nicodemo tenía que entender porque él era maestro de Israel y él entendía toda la ley de Moisés, sabía toda la historia, y al ver que el Señor estaba contando esto, pues Nicodemo tuvo un cambio y este diálogo lo llevó a una vida nueva. Cuando el Señor murió, allí estaba con José de Arimatea en el momento de su sepultura, y él le llevó mirra y especies aromáticas, y con José cogieron el cuerpo del Señor, lo envolvieron en sábanas y eso. Allí en el capítulo 19, verso 19 del libro de San Juan, puede encontrar a Nicodemo allí. Entonces, el Señor, ¿qué quiere? Una vida cambiada. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es importante nosotros cambiar nuestro estilo de vida. A veces nos quedamos como muy conformados con que Dios nos hizo un milagro, que Dios nos sanó, que Dios escuchó las oraciones, pero el Señor quiere más, quiere que nosotros cambiemos. Él dice, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios, y aquí se refiere al cambio espiritual, al cambio interno, al cambio de nuestras actitudes, nuestros comportamientos, esa vida que nosotros teníamos de pecado, esa vida que nosotros llevábamos de hurto, de esa vida de prostitución, de droga, esa vida de alcoholismo, esa vida que llevaba de violencia, de una vida de miseria que llevábamos. Esa es la vida vieja, y el Señor quiere que nosotros cambiemos. Quizás tú dirás, no, pero yo no me drogué, yo no me prostituí, yo no hice violencia, esto, lo otro. Pero hay otras cosas que necesitamos cambiar, que necesitamos que Dios haga un milagro en nosotros y que arranque eso. Pero ¿sabes cómo logramos esto? Cuando nosotros le damos prioridad al Señor y dejamos que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas, que el Señor cambie, que le decimos, Señor, yo no soy capaz, yo no puedo solo, no puedo sola, no puedo, pero yo sé que con tu ayuda sí puedo, Señor, ayúdame en el nombre de Cristo Jesús. Rinde tu corazón a Él y Él lo hace, Él cambia las vidas, pero Él anhela que tú llegues a Él con un corazón rendido. Dice en el libro de los Romanos capítulo 12, el verso 1 y 2, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, dice el Señor. Dice que lleguemos a Él, dice que renovemos, que primero dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que ese es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque un cuerpo vivo, un cuerpo que está alejado del pecado,
un cuerpo que está viviendo para Dios. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros seamos vidas agradables a Él, que nuestra vida podamos agradar y que podamos ser casitas de moradas para el Señor, que nuestra vida sea una casa donde mora el Señor, una casa limpia, una casa santa. Entonces dice que transformemos nuestra vida, dice que renovemos nuestro pensamiento, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que no nos conformemos a este mundo, sino que transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Al Señor tenemos que llegarle, que pedirle que nos ayude, que nos cambie, que nos transforme para nosotros poder regenerarnos en Él. Solos no podemos andar con Él. Tenemos que andar con Él, con el Señor. Tenemos que pedir ayuda a Dios para que Dios transforme nuestra vida. Amados hermanos, amado amigo, es importante nacer otra vez. A veces estamos en la iglesia, nos congregamos, pero no ha ocurrido un nuevo nacimiento, no ha habido una experiencia íntima con el Señor, no ha habido una experiencia de regeneración de nuestras vidas con el Señor. Es necesario nacer otra vez. Padre que estás en los cielos, te pido, Dios poderoso, que tú bendigas a mis hermanos que escuchan, que ven. Señor, te pido que tú los ayudes a salir del pecado, que aquellos que están, oh Dios, en una vida difícil, Señor, ayúdalos. Padre, libértalos en el nombre de Cristo Jesús. Bendiga sus vidas, Señor. Rompe todo pecado y ayúdalos, Señor. Escucha sus oraciones, Padre del cielo. Ten misericordia de aquellos que están en el pecado y no han podido salir. En el nombre de Jesús, rompe toda cadena, Señor, y glorifícate de manera especial. Padre, bendiga a los hermanos que están, oh Dios, allí, Señor, que están débiles. Ayúdalos, Señor, fortalece su fe, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias. Amén y amén. Amados hermanos, es una bendición poderles compartir la palabra del Señor. Comparten este video con tus amigos, con hermanos. Y no se le olvide suscribirse para que les sigan llegando más videos. Dios les bendiga, Dios les ayude, Dios fortalezca sus vidas. Nos vemos en otra oportunidad.